Bueno, hemos llegado casi al último capítulo del libro de Lucien Seb sobre lo que es el marxismo y teoría de la personalidad. Nos hemos leído bastantes páginas y bueno, ahora en este día no creo que vamos a aterrizar mucho, pero por lo menos nos quedarán. La idea es plantear unas ideas generales, conclusiones y algunas cuestiones que presenta Lucien. El capítulo que vamos a trabajar hoy es las leyes de desarrollo y problemas de la reproducción ampliada, la biografía. Aquí lo que vamos dentro de la teoría de la personalidad que nos plantea Lucien, nos dice que solo se puede responder de forma hipotética y en el nivel de consideraciones generales. Plantea en primer lugar que las únicas leyes de desarrollo de la personalidad que es posible concebir son dialécticas y enuncia las formas generales de determinación que permiten comprender la necesidad concreta de desarrollo de una personalidad singular. Tales leyes son históricamente relativas y su aplicación científica esencial consiste en proveer las bases teóricas de elaboración de la ley de actividad y crecimiento, propias de cada individuo, o sea, del sistema singular de necesidades de desarrollo que caracteriza a cada personalidad. En definitiva, las relaciones sociales que constituyen su base real, así como la necesidad general en la que ella se suscribe. El segundo punto que nos plantea Lucien es la triplicidad de los campos en los cuales puede ser intentada la investigación de esas leyes. Y él nos habla de lo que son los psicobiológicos, psicosocial y psicológico. Sobre esta triplicidad de los campos, él considera que pueden ser estudiados. El segundo punto en el cual se puede estudiar la teoría de la personalidad. El autor nos plantea que el sistema singular de necesidades de desarrollo que caracteriza a cada personalidad resulta precisamente de la imbricación compleja y contradictoria de estos tres órdenes de determinación. Aquí nos da ejemplos de psicobiológicas. Él habla del crecimiento de nuevas capacidades a través del aprendizaje. Esto sería las psicobiológicas. Como el valor y como psicosociales, perdón, estaba diciendo que nos daban ejemplos de psicobiológicas en el cual él plantea las capacidades que se adquieren a través del aprendizaje. El PowerPoint no está moviéndose. Estamos viendo la primera página solo. Vale. El autor entonces estaba diciendo, por favor, dejarme, porque entre que aquí pues me interrumpen, es que ya vale. Nos da también ejemplo de psicosociales y nos dice que el ejemplo que nos da es el valor de la fuerza de trabajo. Estas son integradas de modo contradictorios por una personalidad que tiene
como tal su lógica específica de crecimiento y para la cual la adquisición de nuevas capacidades determinadas presentes, por ejemplo, como exigencias internas de empleo del tiempo, para Lucien lo más importante no son ni las psicobiológicas ni las psicosociales, sino que plantea que es las psicológicas, que forman parte de la personalidad. Aquí nos plantea la siguiente hipótesis. Él dice, nos plantea, la ley más general de las personalidades es la correspondencia necesaria entre el nivel de las capacidades y la estructura del tiempo. Él maneja dos elementos. Por una parte, el nivel de capacidades que tiene el sujeto o el individuo o la persona, y por otro lado, la estructura del tiempo, es decir, ¿os acordáis cuando vimos aquellos 4 cuadrantes en los cuales es a qué área le dedica más tiempo la persona? ¿Al 1 o al 2? De muchas prácticas pedagógicas reflexivas se desprende que lo que un individuo sabe hacer no solo lo caracteriza de forma más esencial, sino que revela la clave de su desarrollo tendencial. Cuando deja de aprender, su personalidad se orienta hacia el estancamiento. Cuando se transforma sustancialmente sus capacidades, su personalidad misma es impulsada a estructuras más profundas. Aquí nos está diciendo entonces, bueno, que el desarrollo tendencial puede o ir hacia, si adquiere nuevas habilidades, nuevos aprendizajes, pues esto quiere decir que la personalidad se va a orientar a estructuras más profundas, que van a mover su personalidad. Aquí se trata únicamente de la ley tendencial, la correspondencia necesaria del empleo del tiempo con las capacidades define las exigencias psicológicas internas de desarrollo del individuo. La ley tendencial, entonces, lo que nos está diciendo es que el individuo, el sujeto, dependiendo de cuáles son sus exigencias internas, así orientará su actividad o su aprendizaje, ya sea tanto al sector 1 o al sector 2 que habíamos visto. Todo lo anterior puede realizarse a través de la mediación de las relaciones sociales existentes, todo lo que hemos visto hasta ahora. He aquí donde la ley psicológica interna de correspondencia necesaria entre capacidades y empleo del tiempo choca con la ley psicosocial de determinación de los procesos de vida personal por las formas sociales de individualidad, es decir, por las relaciones sociales. En el desarrollo de la personalidad, esta choca con obstáculos psicobiológicos, no tanto por esto, sino por las limitaciones indirectas, tales como la influencia de tipo nervioso o particularidades del carácter sobre las condiciones individuales de aprendizaje. Es decir, dentro del desarrollo, esas condiciones que estamos diciendo a nivel psicobiológico sería no tanto visto desde un punto de vista patológico, sino vista desde desde el aprendizaje, cómo se va a dar a partir de particularidades de la persona, como puede ser el tipo nervioso, o sea, tranquilo, excitado, etcétera, o
particularidades de su carácter, que puede ser introvertido, extrovertido o tranquilo. Bueno, hay una serie de cuestiones que él no toca, pero que se podrían tomar en cuenta. Y hay que entender por obstáculos psicosociales con los cuales también el desarrollo de la personalidad, eh, él plantea que se va a encontrar que son todas las limitaciones directamente impuestas por las condiciones sociales. Aquí nos dice que para la adquisición de nuevas capacidades, por ejemplo, el conjunto de las condiciones económicas y sociales, es decir, de las estructuras escolares y universitarias que un país capitalista tienen. Esto hace objetivamente, o sea, el sistema capitalista hace, nos dice él, objetivamente difícil y hasta imposible para un niño, para un adolescente o para un adulto, seguir con provecho un ciclo de estudios para mejorar su aptitud profesional. Es decir, si en los psicosociales él dice que los obstáculos pueden ser relacionados con, con el carácter o el tipo de temperamento que puede tener, a nivel psicosocial, él dice que son los obstáculos. Por ejemplo, pues imaginémonos, vamos a poner un joven adulto que termina sus estudios, pues no puede especializarse porque no puede pagar la universidad, porque tiene limitaciones, digamos, a nivel económico, a nivel sociales. ¿Por qué? Pues porque toda la educación suele ser privada. Eso lo vemos ahora, por ejemplo, pues con los grados. Ahora todos los másters, en realidad, no es un beneficio, desde mi punto de vista, eh, que se ha dado a los jóvenes y a las familias. Es todo lo contrario, se ha privatizado parte de la formación superior. Esto dificulta que todo aquel que no tenga dinero, que no tenga recursos económicos para poder acceder a un máster, pues no tendrá nunca una especialidad. Esto también lo veríamos en el nivel medias, pues cuánta gente no puede estudiar en la universidad, pues porque económicamente no le es posible. Todas estas, él las atribuye a lo que son las obstáculos psicosociales para que se pueda desarrollar la personalidad. Pues en la parte, si se recuerdan, en el en las áreas él habla de 1 y 2. En la 1 es donde se adquieren todas las capacidades, las nuevas, los nuevos conocimientos cuando está en el instituto o cuando está en el colegio, la parte escolar, cuando va adquiriendo. ¿Mm? Entonces, eh, y luego está la parte 2, que es donde se va a aplicar todo lo que ha aprendido en la parte 1. Bueno, así entonces tenemos que la composición, él nos habla de la composición orgánica del tiempo. Esto es la relación entre la parte del empleo del tiempo que depende del sector 1, que es lo que estaba comentando, y la parte del sector 2, que es donde se da, digamos, la aplicación, ¿no? Aplicación de lo que se ha adquirido en el sector 1. Una tasa elevada de composición orgánica del empleo del tiempo significa que éste incluye una importante porción de actividades de aprendizaje. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de una tasa elevada de composición orgánica, quiere decir que esa persona está incluyendo una proporción de actividades de aprendizaje considerables que sería en el sector 1. El desarrollo de la personalidad se apoya en el mantenimiento permanente de una tasa elevada de composición orgánica del empleo del tiempo. Él maneja el tiempo como fundamental, porque él
lo que plantea es que el tiempo que dedica una persona va a potenciar el desarrollo de la personalidad. Entonces, dependiendo dónde aplica esa cantidad de tiempo, pues él tendrá una u otra personalidad. Bueno, el producto psicológico, él nos habla del producto psicológico, si veis, ha hablado de los psicosociales, él decía que el psicológico es lo más importante, y él, cuando habla de producto psicológico, dice que es la suma del resultado de toda índole de una actividad sobre el conjunto de la personalidad. Es como la suma de todo, lo mete en lo que sería el producto psicológico. Todas las actividades, todo el conjunto de actividades que tiene digamos, que forma parte de la personalidad. A este producto psicológico él le denomina progreso psicológico y dice que es el progreso psicológico. Entonces él dice, a partir de ahí empieza a hablar de progreso psicológico, que dice que es cualquier adquisición o especificación de las capacidades a cualquier aumento del fondo fijo que éstas constituyen. Es decir, que representa su resultado positivo eventualmente y únicamente sobre sus capacidades. Es decir, que el efecto que tiene el progreso psicológico, entonces él nos dice que es cualquier adquisición o especificación de las capacidades a cualquier aumento del fondo fijo que éstas constituyen. Es decir, él lo representa como un eventualmente positivo. Todo este conjunto ejerce, es positivo, ejerce una influencia, un desarrollo, forma parte sobre y únicamente sobre sus capacidades. La tendencia decreciente, también nos habla de tendencia decreciente y nos dice de la tasa de progreso en el individuo desarrollado. No está hablando de un adulto, individuo desarrollado, que se expresa en la propensión muy general de las personalidades al estancamiento y la osificación con el correr de los años. Para entender esto, tenemos que hacer una clara distinción previa entre composición orgánica del empleo del tiempo y composición orgánica de la personalidad. Entendiendo esta última, es decir, la composición orgánica de la personalidad, como la extensión y el grado de las capacidades de un individuo. El nivel general de calificación con respecto al conjunto de las actividades que efectúa. Su tasa de progreso de ninguna manera sigue siendo constante si la composición orgánica del empleo del tiempo se mantiene constante. Bueno, creo que esto lo podemos, como ven, son una serie de conceptos que él plantea y que, bueno, en la discusión ya podemos avanzar. Nos habla de los obstáculos más decisivos para nuevos progresos psicológicos, obstáculos. Él habla de dos en concreto. Por un lado, la dicotomía de la personalidad. Y él dice, llamo así al conjunto de procesos de separación y división entre sus diferentes sectores y ante todo entre personalidad abstracta y concreta. Esta es la definición que él nos da de dicotomía. Y nos habla que esto lleva también a un esclerosamiento de la personalidad. Aquí cabe hablar sobre lo que Marx hace sobre el trabajo alienado. Entonces,
porque la dicotomía y el esclerosamiento de la personalidad lo plantea a partir de lo que es la alienación, donde, bueno, pues el sujeto no es dueño de sí mismo ni de su actividad y está completamente alienado. Bueno, esto como ya lo hemos visto en otro momento, paso. La tarea más elevada que le toca cumplir a la psicología, él plantea que la psicología de la personalidad dice que le toca cumplir no es alguna clasificación de los tipos efectuados a partir de criterios más o menos fenoménicos y extraños a la vida humana real, con vistas a proporcionar a los individuos la satisfacción especulativa de situarse en ellos mismos en una nomenclatura e incluso más prosaicamente a facilitar su inserción en un proceso socioeducativo o en un sistema de división de trabajo preestablecido. Antes bien, es descubrir las raíces comunes, que sería la tarea que él cree que tiene que tener, es descubrir las tareas comunes y las formas psicológicas singulares de la limitación del desarrollo de las personalidades en una sociedad dada e indicar, en cuanto a lo que dependa de la psicología, las condiciones de supresión. Bueno, para Lucien nos plantea que hasta allí nos ha hablado de diferentes criterios de lo que él considera que es el desarrollo de la personalidad, mencionando una serie de elementos. Él, a partir de todo ese planteamiento que nos hace en las primeras páginas, donde nos habla de la personalidad orgánica, del tiempo orgánico y de todos estos conceptos Lucien plantea que el paso, que es ya donde él dice, el paso revolucionario del capitalismo al socialismo es tanto para el individuo como para la sociedad la condición manifiesta de la emancipación. Esto no es automático, sino que requiere un proceso histórico que dispara la dicotomización de los individuos y hará coincidir en un nivel superior el trabajo social y la manifestación de sí. Marx repite a menudo, el desarrollo de las capacidades de los individuos deriva ante todo de la apropiación de las fuerzas productivas que ellos realizan sobre la base del trabajo social. Es evidente que un progreso sustancial de las capacidades de la mayoría y con él la anulación de los efectos esclerosantes de la tendencia decreciente de la tasa de progreso que opera en las personalidades supone un último análisis, un desarrollo universal de estas fuerzas y su reproducción incesantemente ampliadas. Es lo que Marx subrayaba ya en la ideología alemana cuando hacía depender la supresión de la alienación en los individuos en primer lugar de ese desarrollo. Es decir, para que un individuo se desarrolle, tiene que desalienarse. En este caso, lo que nos dice Lucien es que tendríamos que, la personalidad tendría que dicotomizarse y quitar el esclerosamiento, que son los dos elementos que, pues, él plantea que son consecuencias de la alienación en la que está el individuo en este sistema capitalista.
Esto no puede ser una revolución cultural. Él plantea que esto no puede ser una revolución cultural voluntarista. Más bien hay que llevar a cabo transformaciones sociales que posibiliten el crecimiento de las fuerzas productivas, que es la condición objetiva última del crecimiento de las capacidades individuales y de las transformaciones correlativas de los empleos del tiempo. Os recuerdo que él maneja la variable tiempo, es fundamental también. De modo general, las contradicciones esenciales de las personalidades en cuyas bases aún no han sido disuelto el desarrollo histórico, o bien se ocultan dentro en la dicotomización y la vida privada, o bien son perseguidas afuera en el excentramiento consciente de la vida militante. Bueno, avanzamos, ¿eh? Desde el punto de vista de la psicología de la personalidad, la democracia socialista concreta la eliminación de todo obstáculo de clase que impida a los individuos asociados dirigir sus propios asuntos, permitiéndoles por consiguiente alcanzar dentro de los límites existentes históricamente un desarrollo multiforme de sus capacidades, inclusive la de gobernar el Estado. Una vez más, vemos aquí hasta qué punto la psicología de la personalidad, así comprendida, no se aleja del análisis político, sino que al contrario se acerca a él. Es profundísima vocación política del socialismo crear democráticamente confianza en las masas, y también de esto depende por entero la solución de los problemas psicológicos del hombre socialista. Es importante mencionar que en una sociedad socialista, al igual que la capitalista, se encuentra la tendencia espontánea a la tasa decreciente de progreso psicológico. Esto es interesante porque aquí él nos dice que la tasa decreciente no solamente se va a dar en la sociedad capitalista, sino que también se da en una sociedad socialista. Y esto, bueno, después podemos hablar de ello, pero entiendo yo que esa tasa decreciente puede llevar a una sociedad si no son superadas correctamente, al fracaso de ese socialismo, digamos, que todavía no estamos hablando de ya una sociedad, sino la parte de transición de lo que sería del socialismo al comunismo. En síntesis, nos dice Lucien, supone por encima del socialismo mismo las bases materiales y culturales del comunismo propiamente dicho. Mientras estas condiciones objetivas no estén reunidas, la masa de los individuos queda sujeta en mayor o menor medida y con frecuencia durante la vida entera a cierto número de tareas sociales con exclusión de todas las demás. Y en tal situación, irremisiblemente condenada a la tasa decreciente de progreso. Pero el comunismo hará posible una polivalencia y una movilidad ordenada de los individuos en función de las exigencias internas de su crecimiento en el sistema diversificado de las actividades sociales. En esto radica la solución de la contradicción entre la necesidad de la división técnica del trabajo y la del desarrollo integral de los individuos. Aquí, en realidad, en esta síntesis nos plantea en ese proceso, digamos, de
de evolución del socialismo al capitalismo, que en esa parte puede ser que haya personas, imaginamos que en este momento estaríamos nosotros en un socialismo, pues igual es que yo me muero y no logro ver el comunismo, y entonces puede ser que yo sufra lo que él llama una, cuando él habla de las exigencias internas, el decrecimiento eh, psicológico. ¿Mm? Entonces, porque claro, si yo en ese proceso de pasar, digamos, del socialismo al comunismo, pues se va a dar el trabajo especializado, técnico. Es posible que no, según lo que yo he entendido, no logra alcanzar el desarrollo pleno todavía. Y en esa transición es donde, bueno, pues cuando él dice, por ejemplo, aquí, la masa de los individuos queda sujeta en mayor o menor medida y con frecuencia durante toda la vida entera. Porque imaginémonos que el proceso del socialismo al comunismo, pues pues no sabemos cuánto tiempo puede llevar. Pues eso. Él nos plantea entonces, y luego dice que el comunismo es la posibilidad del desarrollo integral del sujeto. Y entonces él nos dice a continuación, sin el comunismo no podría haber desarrollo verdaderamente universal de cada individuo, pero que a su vez tampoco podría existir sin individuos universalmente desarrollados. Abre magníficas perspectivas para la lucha contra la ley de la tendencia decreciente, que es lo que nos estaba explicando, de la tasa de progreso, así como para el pleno crecimiento de las personalidades. Pero como decía Marx en la ideología alemana, que la sociedad comunista en, en rigor la única donde el desarrollo original y libre de los individuos no constituye una frase hueca. Esto no quiere decir que en ninguna sociedad capitalista el individuo no sea capaz de conquistar en porciones muy variables una real libertad dentro de los límites y a través de las contradicciones existentes. Yo creo que esta parte está dedicada a este grupo. Yo creo, ¿eh? A vosotros. Seguimos. En el capitalismo, la única posibilidad que existe de evitar, en cierta medida, la dicotomización y el carácter parasitario del equilibrio expresado a través de los privilegios de unos pocos es que el individuo, sin dejar de hacer la experiencia profunda de contradicciones esenciales que no está en sus manos abolir, hay, no obstante, la fuerza para resistir la dicotomización, es decir, vosotros, ¿no? En ese caso, lógica profunda de las relaciones interpersonales las impulsa hacia la vida militante, en el sentido más amplio que conferimos a este término. Se formula una hipótesis aquí. Dice, las más determinantes condiciones infraestructural de la resistencia a la dicotomización es que en una personalidad dada, la PN, es decir, proyecto necesidad, o sea, tu proyecto personal y tu necesidad general del aspecto concreto del trabajo social abstracto es elevada. Él aquí nos está hablando, pues, que obviamente a través de la militancia podemos resistirnos a la dicotomización y a la esclerosante de nuestra personalidad, pero que para hacer esto, el proyecto
necesidad general, tiene concreto del trabajo social, tiene que ser elevado, o sea, tiene que ser potente, entiendo yo. Así pues, vida militante y desarrollo propio no son términos antitéticos, todo esto lo plantea Sebe, sino interdependientes, despojando al máximo precisamente a quienes se encuentran en la base de cualquier creación de riqueza, el capitalismo, además de engendrar sus propios enterradores, produce hombres psicológicamente superiores, con plena capacidad para apreciar su propia vida como la de los demás, de engendrar eh, sus propios enterradores, producir hombres psicológicamente superiores con plena capacidad para apreciar su propia vida como la de los demás, aptos para presidir el destino de la sociedad en su conjunto a fin de elevarla a un plano más alto. El proceso psicológico de resistencia de la personalidad a la dicotomización y a la esclerosis que aquí analizamos, el corolario del proceso sociopolítico por medio del cual la clase obrera, atrayendo hacia sus filas otros estratos de trabajadores manuales e intelectuales, se convierte en heredera de la nación. Esto muy francés. A la par que se pone de relieve la decadencia histórica de la clase dominante. Bueno, a mí aquí me parece muy interesante porque nos está planteando la militancia, cómo la militancia, él plantea que solo a través de la militancia y el compromiso del proyecto social que tiene que ser potente, podemos nosotros eh, vencer, digamos, y trabajar por un cambio, que es lo que nos plantea en el siguiente, en este párrafo. Se me plantea que la tarea de la psicología de la personalidad es el dominio teórico y práctico del desarrollo de cada individuo potente, tomado en su singularidad y partiendo de ella plantea unas breves observaciones sobre la constitución de una verdadera ciencia de la biografía. Ah, él nos hace una propuesta y plantea la ciencia de la biografía, bueno, ahí habla mucho, mucho, mucho. Yo me he pasado todo lo del psicoanálisis, que ya lo habréis leído, y todo una jerigonza que va para atrás y para adelante. Y yo planteo la propuesta que hace al final. Él plantea que la ciencia de la biografía, tal como la comprendemos, tiene esencialmente por tarea captar las estructuras, las contradicciones, la dialéctica de la vida personal, a través de la cual se forma y transforma la personalidad singular y se despliega la actividad, desarrollo cuantitativo y cualitativo, la PN, general y empleo del tiempo, superestructura y formas de conciencia, necesidades internas de correspondencia entre capacidades y empleo del tiempo, contradicciones con las necesidades sociales externas y la forma de individualidad, resultantes principales de las contradicciones en cada etapa, teniendo en cuenta la coyuntura social en que se desenvuelve la vida estudiada, crisis periódicas de empleo del tiempo, mutaciones eventuales de la lógica general del desarrollo. En esta dirección parece posible, nos dice Sebe, una biografía científica.
Sebe nos dice que todo lo planteado hasta aquí, es decir, esta es la propuesta, si veis en la parte final, pues en realidad es como un resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de todo el libro, diría yo. Unas repitiéndose para atrás, para adelante, pero bueno, eso es desde mi punto de vista. Sebe nos dice que todo lo planteado aquí son hipótesis indicativas acerca del posible contenido de la psicología de la personalidad que se trata de construir. Bueno, Sebe creo que hasta aquí, esta es la propuesta final que hace. He intentado hacer un resumen lo mejor que he podido y como lo he entendido. Todo lo presentado aquí son planteamientos de Sebe. Con algunos, pues bueno, estoy algo de acuerdo y con otros, pues nada de acuerdo. Así es que muchas gracias. Perdón por todos los errores y bueno, pues creo yo que preguntas y aclaraciones y reflexiones. Y le voy a pedir a Joaquín que lleve desde allí el debate, por favor. Y hasta aquí. ¿Qué pasa aquí? Bueno, primero también tenemos un problema aquí con la cámara. Ninguno. Bien. Bueno, pues eso, empecemos con aclaraciones, cuestiones que no se hayan entendido del texto o de la presentación y luego pasaremos a comentario. ¿En casa alguien tiene alguna duda? ¿Está todo claro? Enrique, adelante. Bueno, Dale. Ha quitado su cámara. ¿Has apagado el micrófono, Enrique? una cuestión muy general. No, no sé si es una mala lectura o estoy equivocado. Yo entiendo del texto que Lucien Sebe plantea como uno de los ejes a desdicotomización. Silvia nos dice que hay que dicotomizar. Y yo creo que es al revés. Cuando él plantea la división entre personalidad abstracta, el trabajo social, en el que el individuo dice contacto más o menos con las fuerzas productivas y las relaciones sociales que él llama decisivas, está en una de esas dicotomizaciones, que es la personalidad abstracta. En cambio, en la personalidad concreta, como él dice, el capitalismo divide la actividad concreta de la abstracta, escindiendo las relaciones sociales decisivas de los hombres entre sí. Entonces, entiendo yo que el asunto no es dicotomizar, al contrario,
Bien, respecto a... Yo hice la sesión pasada la pregunta en el sentido de que toda el planteamiento que se hace respecto a la psicología de la personalidad dejaba, digamos, no para mí, no muy desarrollado el asunto del qué hacer. Y creo que ahora lo resuelve claramente con el asunto de la militarización. Ahora, yo creo que había que revisar, o sea, hay algo que es imposible hoy. ¿Qué diría Lucien Steve hoy del socialismo? ¿Qué diría hoy? ¿Qué hacer con la personalidad? ¿Qué hacer con ellos? Porque él, él se queda en que el socialismo existe. Esto es, además esboza por ahí en el camino su clara posición, no clara, sino implícita posición contra los planteamientos del socialismo en nuestro país cuando habla de la universalidad. Pero aún así, él, para él, cuando dice, bueno, dice, todo esto, toda esta hipótesis también es aplicable quizá en el dominio del mercado capitalista, dice, aunque tendría sus limitaciones, pero ahí afirma que el socialismo existe. Y entonces, de nuevo, mi pregunta es, ¿qué haría, qué diría, o qué decimos nosotros hoy respecto al socialismo y los países socialistas? Porque incluso él cuando, digo yo, que implícitamente cuestiona el socialismo en un solo país, cuando habla de condiciones universales y categóricas para que esto se pueda repartir, se pueda realizar y llevar a cabo su hipótesis. Después, más adelante, incluso acepta, cosa que yo tengo muchas dudas, él acepta que el capitalismo monopolista de Estado es la antesala del socialismo. Entonces, esas son más o menos mis dudas, mis planteamientos. Bueno, Seb, en los años, ya en el siglo XXI, es decir, casi 35, 40 años después de escribir este libro, dedicó mucho tiempo a reflexionar sobre lo que estás preguntando, Enrique. De hecho, en su obra más extensa, que se llama, ¿cómo se llama el libro? Es una colección de 5 libros en el que retoma el tema de la personalidad, retoma el tema de Marx hoy, pero retoma el tema de la filosofía, 3 primeros libros, pero luego dedica 2 volúmenes al tema del socialismo y el comunismo. Uno de ellos el hombre es el de la teoría de la personalidad, pero el texto general es Pensar con Marx, ¿no? Sí, el título general es Pensar con Marx hoy, más o menos. Bueno, dedica uno a hacer un análisis de las experiencias históricas de comunismo teórico en la época de Marx y supuestamente concreto en el siglo XX, y dedica un volumen entero al futuro del comunismo. Yo, como no los he leído, solo he ojeado el primero, pues no puedo decir lo que opina del asunto. Pero sí que nos da en la página 335 algunas de las claves, porque contrapone el capitalismo que vuelve esclerótica a las personalidades y las tanto que no puede estar sentada. Y las dicotomiza. ¿Y dónde me voy a tumbar? Tiene el micrófono abierto. Pero no se le puede cerrar, ¿no?
No, está cerrado. Tiene el micrófono Sí, abierto. la he silenciado. Ah, vale. Ahora vale. Y ¿a partir de qué? A partir de la separación del individuo de las fuerzas productivas, del trabajo concreto al trabajo abstracto, la separación entre trabajo y capital, el robo del tiempo de trabajo, la plusvalía, el tiempo libre. Dice, pero el socialismo hace lo contrario. ¿A partir de qué? Por tanto, esas son claves básicas de lo que sería el inicio de un proceso de enriquecimiento de la colectivo de la personalidad. Dice, a partir de poner fin a la separación de principio entre el individuo y las fuerzas productivas, a través de la socialización de los medios de producción. Por tanto, para él, la socialización de los medios de producción es un punto de entrada del socialismo. Segundo, liberando al hombre de la forma mercancía. Liberando al hombre de la forma mercancía, es decir, de no tener que depender de ir a vender la fuerza de trabajo para poder acceder a la satisfacción de las necesidades. Esto es muy importante. Y para analizar, por ejemplo, las experiencias históricas. Y dice, haciendo desempeñar en la determinación de los ingresos un papel real y directo a la cantidad y calidad del trabajo aportado. Y todo aquello que nos decía en este momento de a cada uno según sus capacidades, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Bien, si se da eso, dice, se crean las condiciones objetivas para que la oposición entre trabajo concreto y trabajo abstracto deje de tomar la forma de una contradicción antagónica. Es decir, para empezar a ir disolviendo esa contradicción fundamental. Claro, poner fin a la separación del principio entre el individuo y las fuerzas productivas. Criterio. En las experiencias de los países socialistas, la propiedad colectiva de los medios de producción es una realidad. Bueno, a través de la liberación de la forma mercancía, otra prueba, el trabajo asalariado adquiere otras connotaciones no mercantiles en las sociedades socialistas existentes o siguen teniendo la connotación mercantil. Y haciendo desempeñar en la determinación de los ingresos un papel real y directo a la cantidad y calidad del trabajo aportado. En realidad, en los países de socialismo real, el trabajo se ha remunerado en función de su calidad y del tiempo de trabajo. Bueno, pues ahí da algunos pocos, pero criterios para evaluar esas experiencias. Yo diría que obviamente el comunismo no se ha realizado y de lo poco que he leído en el tomo sobre el comunismo histórico, pues dice que tampoco el socialismo ha avanzado demasiado. Ha avanzado, es decir, ha habido sociedades postcapitalistas, claramente postcapitalistas, pero donde pues hay limitaciones estructurales para poder denominarlas socialistas. Digo, como respuesta, no sé si te vale. O como comentario al comentario. Bueno, mientras se lo piensa Enrique, Adrián, adelante. Segundo, a ver. Sí, bien. Nada, yo quería comentar dos cosas. Bueno, pero antes que nada, es que cuando ha intervenido Joaquín, cuando ha estado hablando acerca de la concepción del socialismo de Lucien Seff, el criterio este de que se remunere según la calidad del trabajo y tal, yo lo que he entendido ahí, en primer lugar, es que él está hablando efectivamente de la fase socialista y no, por tanto, de la fase de a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades, que sería ya correspondiente, según Marx, a la fase superior del comunismo en el programa de Gotha. O sea, es decir, en el comunismo bueno, primero es que no se remunera, eso es evidente, pero bueno, en el socialismo en principio también va desapareciendo progresivamente la producción de mercancías, por tanto no se paga nada, pero en el comunismo no se, remunerar, la palabra ya sería errónea, pero no se bonifica o lo que queramos utilizar en función
del tiempo de trabajo de cada uno, sino eso, según sus necesidades, en todo caso, ¿no? Pero bueno, no sé si eso lo había entendido mal o qué, sin más por aclarar. Y luego dos cuestiones. En primer lugar, me parece interesante la concepción del comunismo que tiene algunos aspectos, más allá de la hostia gratuita que le mete la Revolución Cultural China. Pero bueno, en fin, la deja caer y ya está, ¿no? Voluntarismo por intentar ir más allá de las fuerzas productivas desarrolladas en ese momento histórico, ¿no? Y para adelante, ¿no? Doctrina del PQs y seguimos. Pero bueno, más allá de eso, me parece interesante lo que plantea del desarrollo de las capacidades del individuo en el comunismo en dos vertientes y que, bueno, no se puede, digamos, separar la una de la otra. En primer lugar, lo concibe como una capacidad dentro de la división técnica del trabajo como para desarrollarse lo máximo posible, ¿no? Es decir, por una parte, dentro de lo que sería nuestro ámbito de especialización, ser capaces de desarrollar, en este caso, entiendo yo, científicamente y socialmente una comprensión cada vez más profunda y un desarrollo de nuestras capacidades cada vez más profundas en esa esfera, ¿no? Entonces, por una parte estaría eso, y eso evidentemente va a ser necesario. Es decir, el comunismo, como bien dice, no abole la división técnica del trabajo, sino de lo contrario, lo queríamos volver hacia atrás, y es evidentemente neutralizar el desarrollo de las fuerzas productivas que está inherentemente vinculado al desarrollo de la división del trabajo. Esto es indudable. Por lo tanto, por una parte, se exige que dentro de una sociedad donde la división del trabajo sea inmensamente compleja, nosotros seamos capaces en nuestro ámbito más especializado o lo que sea de desarrollar nuestras máximas habilidades, pero luego nos dice, por una parte sí, pero para evitar que esa, ¿no? Como dicen, ¿no? La composición orgánica del capital, que por cierto, en fin, las analogías estas a mí, o sea, son tremendas. O sea, permanentemente analogías del tomo 1 y 2 del Capital, que yo creo que le restan una seriedad brutal. Yo cuando lo leo, a mí, la verdad es que personalmente me ponen de bastante mala hostia, porque digo, o sea, no puede ser que esté todo el rato trazando analogías con el Capital tomo 1 y 2, una disciplina que no es la crítica de la economía política. Pero bueno, más allá de eso, nos dice que para evitar ese crecimiento de la composición orgánica del empleo del tiempo, creo que utiliza, ¿no? O de la personalidad, composición orgánica de la personalidad, que una de las claves es que el sujeto vaya, por así decir, rotando, la individualidad vaya rotando entre diversos espacios de trabajo, ¿no? Por lo tanto, profundizar en nuestro ámbito, lo que sería de la división técnica del trabajo, pero cada vez ampliar más nuestros horizontes para poder diversificarnos como personas, ¿no? Y cómo esos dos elementos son consustanciales al comunismo, ¿no? Por tanto, por un lado, en el comunismo seremos capaces de profundizar cada vez más en nuestro ámbito particular, y por otro lado es clave que no tengamos una visión túnel, es decir, que sepamos expandir nuestras capacidades a, a otros planos de la sociedad, ¿no? A otros planos de la ciencia, etcétera, y que esto es algo básico para no anquilosar la personalidad, etcétera, ¿no? Entonces a mí esto me parece interesante. Y luego el segundo asunto, y ya terminando el libro y ya como valoración general, por cierto, no he podido leer las 10 últimas páginas de la sesión de hoy, no me ha dado tiempo, sin más. Pero bueno, creo que ya hemos indagado lo suficiente. Creo, ya esto ya más, pero bueno, para comentar con Joaquín, pero creo que la elección del libro no es acertada por dos razones, en mi opinión. La primera es porque la primera parte es una especie de repaso general de lo que sería cuestiones que hemos abordado con otros autores, es decir, una especie de vuelta al joven Marx, etcétera, que, repito, no deja de ser interesante. Eso respecto a la primera parte, pero esta segunda parte tiene, bueno, por un lado tiene una serie de citas permanentes de Marx y Engels y de reflexiones que, bueno, pueden parecernos interesantes, pero que su articulación lógica en muchos momentos deja que desear, pero que creo que, es decir, plantear a gente no especializada como nosotros, ¿no? O bueno, quizá con la excepción, ¿no?, de Ana Silvia, pues que está más versada en ese ámbito. Eh, la asimilación de un campo como el de la psicología o la teoría de la personalidad, al que no estamos acostumbrados, a través de un libro que lo que ofrece son hipótesis, me parece que quizá no es lo más apropiado. Es decir, si nosotros estuviésemos iniciando ahora mismo una investigación sobre este nuevo campo y quisiéramos profundizar,
en él, ¿no? De forma ya más sistemática y fuéramos a abordar este libro y otros 10, me parece perfecto. Pero siendo que vamos a tener este libro como cabecera, me parece que lo que hace Seth en este libro, que es lanzar hipótesis que ya a mí me pueden parecer dudosas, que muchas veces no pasan de ser analogías y que pueden mantener cierto material interesante, pero que material muy embrionario que solo puede realmente desarrollarse a través de una inmersión profunda en la disciplina de la teoría de la personalidad y de la psicología, pues me parece que igual no es lo más apropiado. O sea, quiero decir, para otras ocasiones yo creo que hay que partir, digamos, de lo más alto logrado, para nuestro caso, ¿no? En el ámbito de la ciencia, en una determinada disciplina. Eh, bueno, que me puede decir Joaquín que esto es lo más alto logrado. Yo no sé, no, lo dudo bastante. Pero aún así, teniendo en cuenta que no vamos a profundizar mucho en esta cuestión, me parece que apoyarnos sobre, pues básicamente lo que hace SEF, que es lanzar una serie de reflexiones, de hipótesis, etcétera, pues no es lo más apropiado, porque es que luego lo vamos a dejar de lado. O sea, no vamos a hacer en el segundo cuatrimestre o el año que viene una profundización en la psicología. Entonces, en este sentido, joder, que si hubiéramos abordado igual el paradigma de la psicología, pues igual había, incluso dentro de la URSS, ciertos materiales un poquito más concretos, más sistemáticos sobre esta cuestión que nos hubieran ayudado algo más. Entonces, yo creo que eso, que yo leyendo estas cuestiones, a veces me parece que el nivel de complejidad nos supera en algunas cosas, y que al mismo tiempo, pues son, ya te digo, básicamente hasta especulaciones, ¿no? En el caso de Lucien. Pero bueno, esto sin más, ¿eh? O sea, que no es una crítica evidentemente a Joaquín, simplemente considero que igual en otras ocasiones pues hay mejores opciones para este tema. O sea, yo más quería plantear una perspectiva de cómo enfocar a partir de ahora igual la selección de los escritos. Sobre todo en ámbitos, repito, en ámbitos que no hayamos tocado, ¿eh? Porque quizá en otros ámbitos como la crítica de la economía política y en los que ya, bueno, hemos avanzado y en los cuales quizá queremos profundizar, pues bueno, tiene sentido abordar, pues por ejemplo, yo que sé, los escritos de Rubin, ¿no? Como se ha propuesto alguna vez, que son en el fondo artículos sueltos, tal, bueno, sí, porque ya tenemos un conocimiento bastante establecido, etcétera, ¿no? En este caso, yo es que no lo termino de ver, ¿eh? Yo cuando lo estoy leyendo a veces me doy cuenta, encima, me doy cuenta de que, yo no sé quién lo dijo una vez, no sé si fue Ander quien lo dijo, pero que tenía un carácter igual de borrador el libro en sí mismo, un carácter un poco de borrador, de reflexiones, pero bueno, que sí que está, es un libro publicado, pero que no parece que esté muy sistematizado todo todavía, ¿no? Y más adelante parece que Lucien sí que lo hizo, ¿no? Pero bueno, sin más. Eh, un poco esas dos reflexiones, ¿no? Bueno, comenzando por la última. Vamos a ver, precisamente que sea una recopilación de los textos principales de Marx, extraer de los mismos los elementos metodológicos clave para el análisis social y aplicarlo a una realidad nueva, es salir de estar continuamente repitiendo con distintas variaciones lo que Marx dijo en el tomo 1, pero lo que dijo en la primera versión, en la segunda versión, en la nueva mega, en no sé qué, de dar continuamente vuelta a lo que Marx dijo, a lo que Marx dijo, a lo que Marx dijo. Lo que Marx hizo fundamentalmente es desarrollar el materialismo histórico, susceptible de ser aplicado a muchos campos, que no lo ha sido de forma sistemática a gran parte de los campos de las ciencias sociales. Bueno, y eso respecto a la primera parte. Y respecto a la segunda, claro, recordemos que Seth insiste todo el libro que él no hace un libro de psicología. Es más, está planteando que la teoría de la personalidad, el fundamento de la teoría de la personalidad, no puede ser el saber psicológico que llega hasta nuestros días. Porque el saber psicológico en sus distintas variantes, más o menos útiles, más o menos idealistas, más o menos materialistas, que llega hasta nosotros, sitúa la esencia de la personalidad dentro del individuo y las que hablan del contexto social con cierta profundidad,
mantiene el contexto social como una determinación externa de la personalidad. Y dice, eso se haya hecho en Francia, se haya hecho en Estados Unidos o se haya hecho en la Unión Soviética, de los que cita poco, eso lo cita su amigo Luria fundamentalmente, pero luego ya veremos cómo en el epílogo a la tercera edición ahí hay un debate con la psicología de los países socialistas, con los psicólogos de los países socialistas, que por cierto recibieron el libro con mucho interés. Dice, no es la psicología, no es la psicología, es el materialismo histórico. Por tanto, no es introducir en el seminario una lectura del marxismo aplicado a la psicología. Es introducir en el seminario una lectura de cómo construir ciencia nueva desde el materialismo histórico. Una primera aproximación. Que es complicado, ciertamente. Es tan complicado como que la mayor parte de lo que hoy se denomina marxismo, o fundamentos del marxismo, sigue basándose en interpretar y reinterpretar lo que dijo Marx, lo que dijo Engels, si hay coincidencia, hay separación, si Engels hizo bien en la presentación que hace del tomo 3, si traicionó el espíritu de Marx en la selección que hizo. Están dando vueltas todo el rato a lo mismo, sin ver la gran perspectiva, que es utilizar la metodología para ampliar el campo de la interpretación científica de la realidad. Y dice Sepp, en un aspecto fundamental para la construcción del comunismo, porque dice, sin individuos, sin una presencia universal de un desarrollo de las capacidades de todos los individuos, no hay comunismo que valga. Y la fase de transición socialista, un criterio para evaluarla, sería si ha mejorado, si ha ampliado la acumulación de personalidad que dice Sepp. Es decir, los individuos en los países del socialismo realmente existente, en su construcción, la construcción de su personalidad, han superado los niveles de personalidad mezquina, de personalidad endeble, de personalidad, como dice, esclerótica, que predomina en el capitalismo. Me parece un criterio fuerte, un criterio poderoso para evaluar la práctica de los llamados países socialistas y ver cuáles son los elementos de construcción de una sociedad de transición que tiene que darle, por ejemplo, como dice, en donde habla de la polivalencia, dice, bueno, alguien lo ha comentado, no sé si ha sido Adrián o Enrique, la polivalencia y la movilidad en función de las necesidades internas. Es que lo que está planteando es que en una sociedad de transición al comunismo, progresivamente la acumulación deja de ser el desarrollo de las fuerzas productivas, se centra cada vez más en el conjunto de los individuos. La acumulación progresivamente deja de ser acumulación de medios de producción y pasa a ser progresivamente cada vez más acumulación de personalidades, acumulación de capacidades que desarrolla la acumulación de las personalidades, el incremento de la composición orgánica como dice él, del empleo del tiempo, el incremento de la composición orgánica de las personalidades. Bueno, obviamente es a un nivel muy, como dicen continuamente, a un nivel de hipótesis, pero son hipótesis que después, 20 años después, 30 años después, le van a servir no para desarrollar la teoría de la personalidad, que me da la impresión que no se ha desarrollado demasiado, sino para obtener nuevos criterios para decir hasta dónde ha llegado la experiencia del socialismo realmente existente, que me parece un elemento muy importante. Una puntualización al comentario de Enrique, habla del capitalismo monopolista de Estado. En la tradición francesa, la fase actual, la fase fordista
de desarrollo capitalista, el capitalismo más avanzado de finales del siglo XX, la denominan, no le llaman capitalismo fordista, porque eso es de la escuela de la regulación, que son la mayoría eran del Partido Socialista, no del PCF, le llaman capitalismo monopolista de Estado, que es el concepto que introduce fundamentalmente Paul Bocara, que por cierto está traducido en México, no en España, y que pues quiere decir la fase de capitalismo avanzado, de capitalismo de finales del siglo XX. Por tanto, el capitalismo avanzado es la antesala de la superación del capitalismo y del socialismo. Yo, en relación a lo que ha comentado Adrián, la verdad es que creo que no es el momento de evaluar la pertinencia de haber realizado esta lectura o no. O sea, creo que eso igual corresponde a una sesión, a otro tipo de sesión. Y bueno, o sea, sí que me parece en cualquier caso que es verdad que está bien la reflexión en torno a contenido del material que se trabaja. O sea, quiero decir, lo que has planteado me parece que es algo que hay que plantear, o sea, que está muy bien hablarlo, pero no sé si, o sea, todavía quedan unas cuantas sesiones para terminar y no sé si es pues el momento, vamos. En relación a lo que ha comentado Enrique, que ha empezado con creo que una aportación o una pregunta que le hacía a Ana a la presentación, ¿no? Que bueno, me parece entender que el tema de la dicotomía, o sea, que él no lo entendía tal y como se había explicado. Pero es que, o sea, yo creo que es como lo ha explicado Ana, porque, o sea, la cuestión es que se está haciendo verdaderamente una diferencia entre personalidad abstracta y personalidad concreta, que, o sea, es uno de los bueno, problemas que podíamos ver en la sesión pasada, ¿no? Pues que no es una dualidad, que es en base a una categoría de la crítica de la economía política, que es son unas categorías que expresan una dualidad. Él está expresando un dualismo, y ahora de repente nos aparece aquí la palabra dicotomía, que viene a corroborar eso que ya veíamos. Entonces, o sea, es que sí, vale, lo que luego cuando habla de la visión social del trabajo, que incluso habla de la crítica de la visión social del trabajo, que habría que pues superarla hacia una polivalencia, hacia una, o sea, independientemente de que no sé, o sea, sí, de que no va a dejar de haber una, o sea, no va a dejar de haber diferencias técnicas en cómo se hacen las cosas, evidentemente, pero eso no implica que tengamos, o sea, eso, o sea, por eso hay que priorizar una polivalencia, vamos. Y bueno, claro, ahí pues en esas páginas que son la 339 y la 340, pues vemos que sí, que parece que entonces, según lo que dice aquí, que estaría en contra de esa dicotomía. La cuestión es que, o sea, que no hay que dicotomizar. Claro, la cuestión es que se está, según su planteamiento o su lógica, según se, sí que existe una dicotomía. En los tipos de personalidad. O sea, cuando se está trabajando para el capital, entonces, cuando se está vendiendo una fuerza de trabajo para el capital, entonces es personalidad abstracta. Y esto, mira, me recuerda otra cosa, que cuando leía lo de ella, que lo menciona como dicotomía, yo no había caído en esta relación, pero no sé si conocéis, yo no soy muy aficionada a las series de hoy en día, pero hay una serie ahora que se llama Severance, que es... pues es esto, un poco que está en una empresa que trabaja en la separación de los cerebros, ¿no? Y es, pues un trabajador entra en su espacio de trabajo y entonces es una persona, y cuando sale de trabajar es otra persona, porque han creado un proceso biológico en el que, bueno, es como ciencia ficción, es de aprender, y bueno, a mí tampoco es que me parezca
pues no sé, tampoco me parece la serie del año, vamos, pero sí que creo que, o sea, que bueno, que más recordaba esto de la dicotomía. Y, ¿Qué plataforma está? ¿Dónde está? Es de Apple TV. A mí me la recomendó una persona a la que tengo aprecio y por eso la vi, pero... ¿De Apple? Sí, sí. Esa es más entretenida. Y bueno, pues eso, a Seth le encantaría esta serie, vamos, porque bueno, es este planteamiento de la dicotomía, en lugar de la dualidad. O sea, trabajo concreto es trabajo, o sea, el trabajo abstracto no es algo que no dependa del trabajo concreto, que están ligados. No sé, uno será del otro, vamos, y a la inversa. Entonces, bueno, no sé. Esto sería un poco... Ya está, la intervención hasta ahí. Yo, una cosa que se me ha ocurrido preguntar cuando ha presentado Silvia, y ahora pues, ahora que Anne ha retomado, pues retomo. Bueno, estoy muy cansado, estoy a punto de caer físicamente, pero bueno. Esto me ha recordado una cosa, que es, a mí lo que ha comentado Anne, yo no he visto la serie, no conozco muy bien, pero a mí ese tipo de, bueno, pues de analogías con la vida real y a dónde puede llevar ese tipo, por ejemplo, la alienación total, ¿no? Pues que seas una persona y seas totalmente diferente de la otra. Pero yo creo que el capitalismo pretende lo contrario, precisamente. Esto es, pretende que no haya, bueno, o que haya la menos separación posible entre el usted productivo, productiva, y el usted fuera de la producción. Que esto es, que el usted no productivo o no alienado quede bueno, o igual no pretende, pero precisamente el hecho de que nos alienemos día a día en el trabajo, en nosotros no productivo queda cada vez más subsumido en el nosotros o nosotras, o bueno, en nosotros no, perdón, en cada individuo, porque al final aquí el trabajo se vende individualmente. Entonces yo creo que no buscan que tú seas una persona fuera del trabajo y otra persona. Está bien como ejercicio intelectual, pero yo, bueno, con ese planteamiento no sé si estoy del todo de acuerdo. Yo lo he dicho porque me ha recordado lo que dices, no porque en sí, vamos... No es el planteamiento tuyo, digo el planteamiento de la serie, ¿no? O sea, que me puede parecer interesante luego la serie, pues yo no soy de serie, no las gusta, pero bueno, no es por meterme con los que han hecho la serie, pero digo que yo a priori no estoy de acuerdo. Pero luego existe otra cosa, que es, aquí comenta Seth, y ha comentado Silvia también, y a mí me parece interesante, que es la no separación entre el yo productivo, ahora masculino, pues, y el yo no productivo, bien. O sea, entre la militancia y también entre el yo militante y el yo no militante. Bien, me parece interesante, me parece un punto de vista correcto. Y bueno, no hay que explicar mucho porque la otra que dijisteis que Seth estaba todavía sugiriendo algo y no lo había dejado finalizado. Pero es que aquí hay cierta teoría, bueno, cierta teoría no, perdón, cierta tendencia por parte de unos de las corrientes estas anarquistas, de los anarquistas situacionistas y las zonas temporales liberales, autónomas y todo esto de, no, vamos a hacer que nuestra vida sea la militancia, pero es que al final es una vida de militancia tan aislada de nosotros, tan autorreferencial, que realmente lo que hacen es que precisamente su militancia política quede subsumida en su yo individual o aislado. A mí me han hecho en cara muchas veces muchos anarquistas. Joder, ya, pero vosotros el partido, luego no vivís como ya, pero es que realmente lo que existen son varias formas de alienación que no me dejan vivir como yo quiero. Entonces, el tema es cómo conseguimos a la vez superar esa división entre el yo militante y el yo no militante y ir a la superación, mediante eso, al socialismo, que sería la superación entre el yo trabajador, no vamos a ver la manera productiva porque ya se supone que no, y el yo no trabajador,
pero colectivamente no subsumiendo el yo no trabajador, yo trabajador como el capitalismo. Pero hoy en día, para el capitalismo, ¿cómo podemos abolir la diferenciación entre el yo militante o el yo partido y el yo vida sin caer en una subsunción de una identificación entre partido y vida que sea una identificación total, pero realmente divorciada de las condiciones sociales de la mayoría, ergo de una manera, digamos, idealista o una manera que no se puede reproducir en la comunidad y realmente no sirve para el capitalismo. Mira, Vygotsky dijo una vez que lengua y pensamiento iban unidas y no se podían extricar, que eran inextricables, pero alertó frente a considerar vida hostia, ¿qué digo yo? Entre lengua y pensamiento como una y misma cosa. Porque dice, claro, si consideramos una misma cosa, entonces los animales como piensan, entonces tienen un idioma, entonces el idioma les hace tener un pensamiento racional como nosotros lo tenemos, y ellos serían unos. Entonces, ¿cómo hacemos para que el yo militante y el yo partido y yo vida queden, digamos, no queden totalmente extricados como parecen, pero sin llevar a una identificación de una manera concreta que realmente sea una identificación individualista o idealista que nos lleva a divorciarnos de las condiciones sociales, como si las condiciones sociales no existiesen para la mayoría de las personas. No sé, ahí lo dejo. Hombre, en la página 345, habla de que sería bueno tener un estudio de la patología teórica de la vida militante, es decir, que hay comportamientos militantes que son patológicos. O sea, siendo la vida militante la más avanzada que se puede tener en el capitalismo, pero tiene también su aspecto de retroceso, ¿no? Habla de la patología teórica. Adrián. ¿Tiene la mano hace rato? Pues que no la ha bajado. A ver. ¿Escucha? Sí, dale. Vale, o sea, voy en el coche, estoy con el altavoz puesto. Eso igual no funciona muy bien. Yo, a ver, sobre el tema de lo de Joaquín y eso no voy a comentar más, si es verdad que ya habrá su momento para debatirlo cuando terminemos las sesiones del curso ya en junio, ¿no? Pero bueno, sin más que quede ahí la reflexión y ya se volverá a traer. Yo, respecto al tema de la personalidad concreta abstracta, que sí que es verdad que el otro día la mencionó críticamente Anne, yo justo el otro día también me quedaron 17 o 18 páginas sin leer y no pude llegar a abordar esas últimas páginas donde justamente trataba esta cuestión. Ahora sí lo he hecho y tal, y la verdad es que yo he criticado un poco las analogías, pero en este caso no me parece muy descabellado lo que plantea. O sea, quiero decir, yo creo que es cierto completamente la existencia, por una parte, de una especie de personalidad abstracta y concreta, o tal y como plantea Marx en términos más simples, el hecho de que en el trabajo cada persona se sienta fuera de sí y fuera del trabajo se piense que está viviendo su propia vida en sí mismo, ¿no? Es decir, que mi trabajo no me define, mi trabajo no me lleva y solamente soy yo mismo fuera de un ejercicio de disociación entre lo que sería la actividad principal que llevo a cabo, por una parte, y el resto de actividades. Por supuesto, no existe una separación tajante, esto es evidente en la medida en que el resto de actividades, como dice Marx, hablando del consumo individual, son simplemente medios, por así decirlo, o formas concretas de reproducción precisamente de la relación social capitalista, la relación mercantil y, por lo tanto, del trabajo asalariado. Eso sin duda. Es decir, no existe como dos esferas distintas. Pero yo tampoco creo que lo planteara así Luciano, sino más bien es cómo esa existencia enajenada del trabajo por una parte y el resto de la existencia humana o del resto de actividades humanas influía en este caso sobre la personalidad. Y esto influye o se expresa en la personalidad en forma de desgarro, de divorcio entre, por un lado, una especie de personalidad que no me llena y una personalidad que sí me llena, aunque siga siendo igual de alienante, que sería pues la personalidad ligada al ocio, al deporte,
a la pareja, a la familia, etcétera, ¿no? Es decir, ahí es donde yo creo que soy yo mismo y no en mi propio trabajo. Pero yo creo que eso es ya te digo, una decisión absolutamente cierta. Y no creo que sea tan mecanicista utilizar esos términos. O bueno, no sé, podemos llamarle de otro modo si queremos, pero bueno, tiene sentido hablar de personalidad abstracta a la medida en que yo en ese momento estoy inserto en la reproducción de esa relación social capitalista, ¿no? En mi trabajo asalariado, que es lo que ocupa la mayor parte del tiempo, y por otro lado en el resto no. En el resto estoy reproduciendo mi fuerza de trabajo. Están ligadas ambas, pero creo que cada uno produce consecuencias psicológicas relativamente distintas, ¿no? Más o menos igual así lo planteaba Seb. Sí, o sea, yo entiendo lo que plantea Seb. Lo que pasa es que, para empezar, para explicar lo que has explicado, ya hay una palabra, es alienación. O sea, ya eso que ocurre en el proceso de trabajo, también estamos hablando de un proceso de trabajo dentro de la gran industria, que también, o sea, quiere decir que Marx está analizando un tipo de trabajo. Eso es alienación. Luego, o sea, el problema de plantearlo dicotómicamente, cuando estás haciendo esto, y cuando estás haciendo esto, estás haciendo esto otro, primero es que no corresponde a las categorías trabajo abstracto y trabajo concreto. O sea, a nivel, vamos a decir que, o sea, yo no soy nadie para decir esto, pero filosófico yo creo que no, o sea, que es un poco cagada hacerlo así, porque está dando a entender algo que no tiene relación con el trabajo, o sea, que puede llegar a generar un malentendido de categorías de la crítica de la economía política, precisamente porque se parece mucho a esto, que si lo llamas de otra forma, el tiempo alienado y el tiempo no alienado. Pues no sé, igual, no sé, pero a mí me parece que ya no solo por lo que teóricamente o en el contenido del que está dotando a esos términos que ha creado, sino que, bueno, también es verdad que personalidad concreta parece ser que viene de Politzer, que también habría que ver Politzer que entendía por personalidad concreta, porque según lo que dice Seb, él tenía una teoría de la personalidad concreta o estaba pues eso, analizando la idea de un proyecto para una personalidad concreta. Entonces habría que ver qué es lo que quiere decir Politzer con eso y si tiene algo que ver con lo que dice Seb, que no habría que verlo. Yo no tengo muy claro. Y luego eso también me parece problemático plantearlo así, porque ya no solo, ahora entrando al propio contenido de lo que dice. Claro, yo no lo sé en una fábrica de la gran industria del siglo XIX cómo sería, pero también me parece que lo mismo que con lo que estábamos hablando, ¿no? De si hay que leer teoría de la personalidad o no hay que leer teoría de la personalidad, hay que leer sobre arte o no hay que leer sobre arte, hay que leer, porque estamos aquí, tenemos que leer a Marx. Es que el problema es que todo lo que hacemos vale vale si es que tienes la intención de que valga. O sea, que si es que tienes, o sea, que quiero decir que, o sea, incluso en los trabajos más, o sea, quiero decir, no es verdad que lo que haces dentro del tiempo de trabajo está aislado totalmente, porque por suerte el ser humano tiene una capacidad superior a esos mecanicismos. Y puedes, o sea, eso de la alienación, o sea, es así y yo no lo cuestiono, pero creo que si lo entendemos en plan como que le das a un botón y es una persona y le das a otro botón y es otra persona, eso no es real, y bueno, pues en el trabajo igual, pues las horas que estás manejando un torno, pues se están pasando, no estás igual pensando en algo concreto o estás simplemente haciendo, yo qué sé, ¿qué hacen los tornos? Bueno, lo que hagan los tornos, ahora mismo no sé lo que hace un torno. Bueno, esto es una pieza, sí, no sé, pero una pieza. Bueno, estás haciendo piezas, tal, pero quiero decir, en los 5 minutos que estás con los trabajadores demás, o sea, que estás descansando, que estás no sé qué, se están generando unas cosas. O sea, quiero decir que no hay nada que sea en plan esto y aquello. O sea, que todo tiene un poco, o sea, que todo está entremezclado y por eso es importante ver las cosas desde diferentes prismas. Y creo que es enriquecedor. Y entonces, en este sentido, se plantea esa dicotomía de esta forma, me parece incluso reduccionista, pero ya de cara a la práctica revolucionaria. No sé, bueno, pero tampoco, como siempre, no hay que estar de acuerdo y creo que hemos estado de acuerdo en estar de desacuerdo todo el rato porque si yo digo algo, se piensa lo contrario automáticamente, pero bueno. No.
Ya. Pero, sin más, eso. Ya. A ver, Adrián, ¿tiene algo más que decir? ¿O es que te has olvidado de bajar la mano? No la he bajado. O sea, que se me ha olvidado. Bueno, se me ha olvidado. No puedo estar aquí tocando mucho el botón. No me quiero matar. Bueno, yo por reaccionar a lo que he comentado Anne. Es verdad, y también a lo que ha dicho Ana, que chirría un poco que SEF no sabe de ley tendencial, de la reproducción ampliada de la personalidad, de la composición orgánica del empleo de tiempo y de la personalidad, de la acumulación, bueno, porque es utilizar terminología que utiliza Marx en el contexto del análisis de la crítica a la economía política, aplicada a otro contexto distinto, chirría. Pero, más aparte de eso, yo creo que hasta ahí lo emplea con cierta sabiduría. Es cierto que donde yo veo mayor problema es en la idea de trabajo abstracto, trabajo concreto y su aplicación a personalidad abstracta, personalidad concreta. Porque da la impresión que SEF dice que hay una diferencia en el tiempo, en las prácticas, en la actividad, entre la actividad concreta y la actividad abstracta, entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto, y por tanto en la construcción de la personalidad concreta y la construcción de la personalidad abstracta. Pero eso, desde la economía política, es un error. Es un error, porque el trabajo abstracto del capitalismo, el puro tiempo de trabajo, no existe al margen de los trabajos concretos. Es decir, es la misma cara de la actividad del trabajador, que hace un trabajo concreto, pero se le contrata como trabajador abstracto, como productor de plusvalía. No hay trabajo abstracto que no se materialice en un trabajo concreto. Y el trabajo concreto en el capitalismo tiende a expresarse como trabajo abstracto. Por lo tanto, es lo mismo. Es la abstracción y la alienación asociada, pues es una especificidad del trabajo asalariado. Del trabajo asalariado. Plantearlo como una separación de actividad, de campo, de consecuencias, de prácticas, pues es un error, creo yo. Y que hace que esta presentación pues se vuelva un poco más confusa, porque con las otras categorías que utiliza, de pues la tendencia decreciente de la tasa del progreso en el desarrollo de la personalidad, por los actos que generan capacidades, etcétera, pues eso sí tiene un sentido, independientemente de que utilice esta terminología o pudiera utilizar otra. Pero esa idea de la separación sí que creo que es un error. Rápidamente, pero yo, o sea, no lo tengo fresco exactamente como definió el otro día la personalidad concreta, pero yo, si mal no recuerdo, no la define como una expresión del trabajo concreto en contraposición al trabajo abstracto, sino como una contraposición de lo que sería el trabajo abstracto, trabajo asalariado, frente al tiempo de trabajo ejercido, o sea, el tiempo... Las actividades ejercidas fuera del dominio del trabajo asalariado. O sea, es decir, sería equivocado, efectivamente, como decís, separar, por una parte, el trabajo abstracto del trabajo concreto, como si fueran, o sea, que analíticamente lo podemos hacer, pero están ligadas a la misma actividad, pero al mismo tiempo, yo creo que lo que está haciendo SEF no es, digamos, esas categorías aterrizarlas directamente de la misma manera, sino planteando más bien que sí, la personalidad concreta está ligada con ese trabajo abstracto asalariado, o con el trabajo asalariado en general, pero que las otras categorías, las de personalidad concreta, están ligadas más bien a actividades que tienen lugar fuera de ese ámbito. En ese sentido lo utiliza. Ahora bien, igual es verdad que puede conducir a confusión el hecho de emplear abstracto y concreto de esa manera, pero creo que no se refiere a lo mismo.
no se refiere a lo mismo, ¿no? Pero es que encima lo asocia a la categoría, o sea, lo asocia con el trabajo abstracto, en tanto que la personalidad abstracta es lo que estás haciendo cuando estás trabajando con el producto no valor y por lo tanto sí que está relacionado con, pues con estas categorías de trabajo abstracto y trabajo concreto. Y luego aparte también, o sea, entonces, quiero decir que también el trabajo en sí se vuelve, o sea, como que la idea de trabajo concreto también se desvirtúa. Porque entonces no existe el trabajo concreto deja de existir, porque estamos hablando de la personalidad concreta, que es lo que haces en tu tiempo libre. Y entonces, o sea, y según esta lógica, entonces, ¿qué es el trabajo concreto? O sea, es como solo existe trabajo abstracto. Y por eso no, me parece que no encaja bien con lo que dice Marx. Y sí es lo que habías comentado, es así, el trabajo abstracto es lo que haces cuando estás produciendo valor y personalidad abstracta es lo que estás haciendo cuando estás produciendo valor, o sea, eso, y luego lo relacionas con el trabajo abstracto, el trabajo concreto ni aparece ni deja de existir dentro del planteamiento de ser, y luego personalidad concreta, pues es sí lo que haces cuando llegas a casa, cuando lees un libro y cuando miras por la ventana. Yo creo que no es así, Anne. En la página 343 se habla de el amor por el oficio, que recuerda mucho a Richard Sennett, el sociólogo que analiza pues todo. Dice, y además dice, la resistencia, las personas que desarrollen una capacidad de resistir mayor a esta alienación, a esta dicotomización que genera el capitalismo, son aquellas que aman su oficio, porque experimentan la contradicción, una contradicción interna, no como decía Adrián, yo tengo un curro, mientras estoy en el curro no soy yo, y cuando salgo del curro empiezo a ser yo, sin darse cuenta que si la mayor parte del tiempo eres un no ser, probablemente la construcción del ser que vayas a hacer después pues es bastante limitada y esclerotizada. Y sin embargo mucha gente piensa así. Tengo un curro, el curro no me importa, es para ganar pasta y luego hago mi vida. Es un grado de alienación asumida brutal, ¿no? Dice, no, el que ama su oficio es el que experimenta la contradicción de tener que trabajar para el capital. Es decir, de trabajar no para producir cosas bellas, útiles o interesantes o lo que sea, sino para producir plusvalía. Sí, bueno. Entramos en otra cosa que es el valor contributivo, ¿no? O sea, que alguien se realice. Se habla mucho los sociólogos de la justicia contributiva. O sea, que hay mucha gente que, por ejemplo, está en casa recibiendo una pensión, por mucho que tenga derecho, que no le satisface y le gusta hacer cosas. Y entonces, pues, es una manera de sentirte útil. O sea, pues sí, estoy de acuerdo en parte, ¿no? Pero, claro, es el capitalismo, la división del trabajo, la especialización, que alguien nos meta por un estudio ergonómico que tienes que cobrar tanto para la empresa y luego también un trabajo que lleva a algo, digamos, a la separación entre las personas, que es que estar 8 horas, digo 8 horas porque es algunos están más, otros menos, pero digamos que ha simbolizado más o menos la jornada de trabajo, el número 8. Estar allí, pues a mucha gente después de salir a trabajar, el trabajo comunitario, que igual también le puede satisfacer, pues ya no le han quitado las ganas de hacer trabajo comunitario. Por ejemplo, en la Unión Soviética esto sí que lo tenían, sobre todo en la Unión Soviética, post-catástrofes, después post-guerra civil y post-guerra patria, sí que había este sentimiento, esta ilusión de trabajar todos en comunidad y participar y tal, pues estaba por un lado el trabajo productivo, porque la Unión Soviética existía el trabajo productivo, pero no superaron el marco del capitalismo, lo intentaron, pero bueno, yo creo que no lo llegaron a superarlo. Pero sí que existía eso, digamos, ese tipo de desalienación. Entonces, eso puede hacernos que amemos más el trabajo, el oficio, nuestro trabajo productivo, entre comillas,
más que ahora mismo, tal y como estamos, totalmente absortos por como individuos, por el nosotros individuos, nosotros productivos en el trabajo. Bueno, nosotros para el biófono, perdón, porque nos lleva a individualizarnos. Y yo puedo entender ese planteamiento que ha hecho Joaquín, pero es que, claro, el capitalismo, por ejemplo, la otra vez yo me acuerdo que vi una serie, un documental sobre la historia de Basauri y sale un señor diciendo, es que yo siempre he defendido a la Baskonia, se ha hablado mucho esto y lo otro sobre la Baskonia, pues el que no lo sepa es la gran fábrica histórica de Basauri. Pero es que la Baskonia ha hecho mucho por el pueblo y ha traído muchas cosas. Dices, pues que no sé, ¿qué es defender a la Baskonia? Porque tú te sientas en el consejo de administración de la Baskonia o es que nos puede llevar a eso también, o sea, la superación, ese intento de superación entre el yo trabajo y el yo no trabajo. Claro, también hay que intentar superarlo de manera, pues, que sea la concepción de superarla de manera que sea progresiva, o sea, no solo en apariencia, no sé si me he explicado bien. No sé si te has explicado bien, pero te voy a poner otro ejemplo. En Asturias, cuando se produjo la jubilación masiva de trabajadores de la siderurgia y la minería a edades muy tempranas, de con 30, 35, 40, 45 años, les dieron unas prestaciones, unas, digamos, rentas de jubilación muy altas. Bien, pero sin embargo, lo que se produjo en Asturias es un incremento masivo. Al principio la gente se iba al gimnasio, tal, pero empezó a aumentar el número de suicidios entre los ex trabajadores. ¿Eso qué demuestra? Eso yo creo que demuestra lo que apunta a ser, que el grado de destrucción de la construcción de la personalidad en las relaciones capitalistas es de tal magnitud, empezando por la escuela, el desarrollo limitado de la personalidad de la infancia, y terminando por la destrucción, no la no construcción, sino la descomposición de la personalidad en el trabajo, que cuando dejan de estar sometidos a la presión externa, se encuentran no con el yo, no empiezan a ser yo, sino dicen, ¿quién cojones soy yo? Y terminan suicidándose, bueno, todos no, pero la tasa de suicidio subió exageradamente, pues la de divorcios también, pero eso es otra cuestión. Bueno, pues no dice que por el amor por el oficio vaya a resolver el problema, no. Lo que dice es que el que tiene amor por el oficio identifica mejor las contradicciones de la construcción de la personalidad, la libertad y del individuo en el capitalismo, pero dice, de todas maneras, en general, las relaciones capitalistas niegan el desarrollo de las capacidades, por mucho que ames el oficio. Yo no quería puntualizar eso, quería aportar elementos, no quería... Sí, no, pero claro. No, pero el argumento de que, bueno, que hay gente que tiene una añoranza por su época de trabajo, pero no por eso deja de ser una experiencia limitante en el desarrollo de la personalidad si es una relación capitalista. No, pero yo conozco Asturias un poco, me gusta mucho de Asturias, se ve cómo está el Languereo, que está hecho una pena, y bueno, Mieres parece montar un mejor, pero se ve, está, los negocios se ven más como que hay muchas cerradas y se ve que sí, es cierto. Eso fue la huelga del 92, ¿no? La de Fernández Villa. ¿No, Joaquín? No, cerraron en Sidesa y cerraron las minas. Sí, creo que fue la... Pues sí, los 90, el 92, las últimas cerraron en 2013, queda una, creo, ahí arriba, el Pozo Nicolás, lo que han minas pequeñas de monte. El 2013 fue de definición, pero el 92 fue masivo. Pero yo creo que ahí también hay una cosa que aparte de eso, que alguien se enamore tanto de su trabajo que una vez, pues es un poco como un enamoramiento tóxico, ¿no? Pues, porque en Asturias el trabajo de la mina era muy duro, y ellos mismos peleaban para que para que redujesen turnos, redujesen condiciones, redujesen condiciones abusivas, redujesen riesgos de esto, porque había
había riesgo de morir en la mina y un riesgo bastante grande. Bien, pero en las minas pasa otra cosa también. No es un poco, y ya sé que me estoy alejando del tema, que la ideología de la comunidad hace que los mineros, no solo los obreros, no cualquier obrero, sino los mineros, sean como aquí en Vizcaya o País Vasco ha sido los trabajadores de la siderurgia y de la carne. O sea, no es un poco también eso, como el orgullo de la comunidad, de la minería. Bueno, sí, la destrucción de las comunidades también deteriora la personalidad, claro. Sí, sí, sí. Es verdad, sí. Sí, es lo primero que pensó cuando has dicho tú el ejemplo, el primer ejemplo, no lo lleva por lo que ha dicho Joaquín, que tiene lo suyo, claro, el hecho de decir, bueno, si estás no sé cuánto tiempo metido aquí y no estás haciendo otro tipo de actividades, luego cuando tengas tiempo no vas a saber emplear el tiempo, no vas a saber en qué emplear el tiempo, porque llevas 20 años de tu vida, porque se jubilarán pronto, Dios, pues haciendo pues lo mismo y encima, pues ni siquiera, luego también eso, tú no tienes las condiciones materiales para hacer eso, porque tampoco podrían ellos dedicarse, o sea, están materialmente imposibilitados para hacer eso si quisiesen. Y yo lo primero que pienso cuando has dicho el ejemplo yo lo pienso desde ese punto de vista. Es que normal, es que si una persona va 40 años a un sitio y se encuentra con unas personas, se encuentra allí con sus trabajadores, o sea, con sus compañeros de trabajo, no sé qué, o sea, al final también, y encima, a nivel vital, pues son los primeros años de la vida de un adulto joven, o hasta, quiero decir, que son años pues, vitalmente muy importantes y es normal que la gente mezcle ese recuerdo con ese lugar y por lo tanto pues, genere ese sentimiento de añoranza. Y claro, sí, pues porque hay una comunidad, hay una serie de cosas afectivas pues, que están ahí. Y con lo que has comentado, Joaquín, de el tema de pues, que el trabajo concreto estaría aquí recogido en esto de la norma del trabajo, es que a mí lo que me parece que hace constantemente es hace una cagada a nivel teórico y luego coge y ahora muletilla o un parche. O sea, es como que parece todo el rato, en plan, como que esto no se infiere de lo que viene diciendo. Es algo que se le ocurre decir en un momento determinado. Y me parece pues, todo el rato que es como un castillo de naipes mal armado y luego de repente, ¡pam!, parche. Y entonces, pues sí, lo dice aquí, pero es que luego, si pasa el planteamiento en la personalidad abstracta y personalidad concreta, pues no se infiere esto de aquello. Por lo tanto, pues, bueno, no sé. Lo dice sí, pero como dice todas las otras cosas. Muy bien. Los comentarios, las cosas. Bueno, ya estamos fuera de tiempo. Si nadie comenta nada más, terminamos. Vale, pues entonces, el próximo día las conclusiones. El próximo día tendrá que ser online para todo, porque no es Sí, ya ha dicho alguien. Andrés me lo ha dicho a la mañana. Y hay que decir, ¿no? En el chat, alguien ha escrito el chat. Es que las condiciones objetivas nos empujan a pensar así, a tener esa personalidad disociada, dice Adrián. Marcho hasta el martes que viene. Bueno, pues marchó. Y lo demás son comentarios técnicos. Bueno, pues nada, entonces la semana que viene, martes, conclusiones, ¿quién presenta? Bueno, las conclusiones las puedo presentar yo porque como luego ya no estoy en las dos sesiones siguientes. Bueno, pues nada, hasta la próxima semana.